Entonces, vuelvo a decir el título de la enseñanza: piel de leopardos. Isaías, vamos a la Biblia, capítulo 46, verso 10. Yo anuncio el fin, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está ¿por qué? Por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? ¿Tú ves en rojo lo que está resaltado? Está resaltado la palabra: anuncio el fin desde el comienzo y anuncio lo que está por venir. Es un rasgo o un atributo de la naturaleza de Dios, y a ese atributo se le llama la presciencia. ¿Y qué relación tiene con el título de este atributo de presciencia? Lo que estamos leyendo, que le reveló Dios a Isaías, y está en toda la Biblia, que Dios conoce antes que sucedan las cosas, ya las conoce, y que Dios las anuncia, y que tiene un propósito con esos anuncios. ¿Qué tiene que ver este rasgo, este atributo con el título piel de leopardo? En un instante les voy a contar qué tiene que ver con el título. Pero primero, mira esta noticia que en CNN salió esta semana. La Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología advierte sobre el efecto de la vulnerabilidad y la perturbación en nuestras vidas y en nuestra salud mental y física. Esta situación tan crítica y especialmente amenazante, tanto hacia uno mismo como hacia nuestros seres queridos, genera en nosotros sentimientos de miedo, tristeza y preocupación. Nos hace pensar en la enfermedad y la muerte más de lo normal. Y fomenta en nosotros sentimientos de culpa, desconfianza y catastrofismo, tomando en cuenta estas recomendaciones que hace la Red Nacional de Prevención del Suicidio para ayudarnos a nosotros mismos y a otros. Aquí tenemos el recorte, el resumen de la noticia. 75,000 estadounidenses corren el riesgo de morir por sobredosis o, mira esa palabra tan estremecedora, suicidio. 75,000 este año, debido a la desesperación que produce el coronavirus. Luego dice, hasta 75,000 estadounidenses podrían morir debido a una sobredosis de droga y alcohol o por suicidio como resultado de la pandemia de coronavirus, según el análisis realizado por el Grupo Nacional de Salud Pública, Well-Being Trust. Muy bien. No es una suposición, es una afirmación. ¿Basada en qué? En estudios. No olvides esto. Cada día en el mundo los suicidios están alrededor de los 3,000 en el mundo. Y están diciendo que solo en Estados Unidos este año se presentarán 75,000 muertes. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Las personas no tienen la solidez, las personas no han hallado a Dios, tienen religión. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Tiene una religión, tiene una creencia, pero no tiene la sólida fe y la verdadera fe en la palabra de Dios. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos vida. Yo les he venido a dar, Juan capítulo 10, les he venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando uno piensa en matarse, acabar con su vida, cuando esa vida ha salido de nosotros, cuando esa esperanza que dice Colosenses, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es decir, Cristo ha salido de mí, no hay esperanza, no hay vida. Solo Estados Unidos corre el riesgo de que se le incrementen a 75,000 los suicidios este año. Ahora vengamos a nuestro contexto colombiano. La semana anterior salió publicado esta noticia. ¿Cómo será lo mental el día después del aislamiento? Corremos el riesgo de una catástrofe de suicidios, dice el psiquiatra Rodrigo Córdoba. Rodrigo Córdoba es un profesor universitario de la Universidad del Rosario y exdirector de psiquiatría, salud mental para toda América Latina. Le hicieron esta pregunta: ¿qué viene siendo la cuarta ola? Él contestó: es el impacto del coronavirus sobre la salud mental. Prevemos la aparición de un aumento de cuadros depresivos, de trastornos de ansiedad, de lo que se conoce como el trastorno de estrés postraumático, producto de una situación en la que las personas han sentido amenazas sobre su vida. Y seguramente el aumento del uso del abuso del alcohol y las sustancias psicoactivas.
Si se ve todo esto casi en un sentido figurado, termina siendo como un secuestro. Lo amenazan, lo encierran, le limitan muchas cosas. Esto ha despertado uno de los sentimientos intrínsecos del ser humano, como lo es el miedo que todos estamos experimentando. Muy bien, no solo en los Estados Unidos, sino que lo tenemos aquí, en nuestra nación. El riesgo de desmoronarnos. ¿Cuántas personas estarán en este momento desmoronados? Yo te estoy hablando a ti, que conoces la palabra de Dios y sabes la diferencia. Los que hemos nacido de nuevo, los que renunciamos a la religión para aceptar a un Dios vivo y el camino de las Sagradas Escrituras sin la contaminación de tradiciones de hombres, de lo que dice esta religión, sino seguir sus palabras que le costaron su vida en la cruz. Los que seguimos la fe en Cristo, les hablo a ustedes, sabemos la diferencia. ¿Qué pasa cuando dejamos la comunión con Dios? Nuestro estado de ánimo cambia, ¿cierto? Nuestro pensamiento, nuestra psicología cambia. Esto lo han demostrado científicos. El efecto que tiene la oración en nuestra conducta, en los cambios cerebrales, es muy diferente. Y te hablo a ti que no conoces del Señor, que apenas estás dando tus primeros pasos o te estás conectando hasta ahora con una iglesia y Dios te guió a conectarte con esta iglesia de Cristo. Te quiero decir que hay una total diferencia y que lo que dicen los científicos es verdad. Las personas que no tienen al Cristo, que no tienen la presencia de Dios, pero tienen religión, corren un grave riesgo. La depresión, corren un grave riesgo. El mal humor, la ira descontrolada, las contiendas. Aman a sus padres, pero los tratan re mal. Tienen amor, afecto por su pareja, pero que se matan, pelean todo el tiempo. Es el efecto religioso. Personas que asisten a X iglesia, y es más, pueden asistir a ver acá, pero no tienen una relación con Dios, no tienen una comunión con el Dios vivo. Entonces van a engrosar las estadísticas que estos profesionales de la salud nos están diciendo en los Estados Unidos, en Colombia y alrededor del mundo. ¿Y qué tiene que ver con el título de la predicación? Piel de leopardos. ¿Y qué tiene que ver con el atributo de Dios, de su naturaleza, la presencia de Dios? Ya les voy a mostrar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 6. Dice: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia. Mira, contrario a las estadísticas, depresión, suicidio, aquí dice que el que tiene a Cristo ha sido lavado por su sangre. ¿Qué va a tener? Gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza. ¿Para que tengamos un suicidio? No. ¿Una depresioncilla? No. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege. ¿Qué nos protege? ¿Qué nos puede proteger? El poder de Dios protege mediante la fe. Oh, si vale la pena la fe en la palabra de Dios, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran, no depresión, no suicidio, gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ahí ves en el versículo 2, subrayado, está en rojo. Dice: según la previsión de Dios. Estamos leyendo del atributo del que estamos hablando en esta serie, la previsión de Dios. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Pero yo quiero leerles otras versiones de la Biblia. Leamos la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice: según el previo conocimiento. La Nueva Versión decía la previsión. Aquí dice el previo conocimiento. Leámoslo en otra versión de la Biblia de los 60, Reina Valera 60. Dice: elegido según la... Bueno, aquí escribe bien el atributo, la presencia de Dios. ¿Y cómo es en el griego original? Vas a verlo en tu pantalla. El griego original es proginosko. En uno de los libros que Dios me permitió escribir, yo sé que algunos recuerdan la palabra ginosko. La palabra ginosko del griego es conocer, conocer.
Pero pro es antes. De ahí viene el atributo de la presciencia o el preconocimiento. Eso es lo que significa proginosco. Conocimiento previo o preconocimiento. ¡Wow! Primera de Pedro. Dios usó al apóstol Pedro para hablarnos acerca del atributo de Dios. Pero el versículo 6, si vamos al final del último que leímos, dice lo siguiente. Y está en rojo escrito: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Está en rojo diversas pruebas. ¿Las pruebas y la alegría pueden convivir? Para los cristianos sí. Según ahí está en el mismo versículo, motivo de gran alegría y diversas pruebas. No se supone que las pruebas te mandan al suicidio, al abuso del licor, al abuso de las drogas, las sustancias psicoactivas, a la depresión. Pero dice que a los hijos de Dios, a los que hemos hecho caso al anuncio que Dios nos habló en su palabra, Dios el Señor nos hace tener alegría. Y la palabra diversas pruebas que hicimos sobresalir en rojo, en el griego original, es esta palabra que vas a ver en tu pantalla: poikilos. Poikilos es la palabra. ¿Qué significa poikilos? Diversas pruebas fue traducido ahí, pero también significa de varios colores. Eso es lo literal, de varios colores. A una túnica de varios colores se le decía poikilos, pero también se le decía a la piel de los leopardos. Ahí está el título de la enseñanza: piel de leopardos. Ahí está la relación entre la presciencia, el Dios de los anuncios, el que conoce todo, y la piel de leopardo. Mi pregunta es: ¿Dios quiere entonces prepararnos con esa clase de piel que puede soportar en medio de las junglas? Tú sabes, los leopardos usan esa piel, le fue dada esa piel para camuflarse, poder subsistir, que las presas no los detecten, el poder acechar su presa y también salvaguardarse de otros enemigos. La pregunta es: ¿tenemos esa piel? ¿Estamos preparados para las diversas pruebas? ¿Hemos hecho caso al anuncio? ¿Hemos prestado nuestro oído a los anuncios de Dios? ¿Valoramos la palabra del Señor, lo que Él nos ha hablado? Santiago capítulo 1 verso 2. Vamos al apóstol Santiago capítulo 1 verso 2. Dice: hermanos míos, considérese muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Otra vez dicha, alegría, felicidad, no depresión, no tristeza. Yo no soy de esas estadísticas de la depresión y del suicidio. Yo soy la diferencia. Los cristianos somos diferentes. Asocia dichoso ¿con qué? Con poikilos, enfrentarse con diversas pruebas. Pero otro lugar también interesantísimo donde se usa poikilos, la palabra griega, es Hebreos capítulo 2 verso 4. Leámoslo. Dice: a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella. ¿Con qué? Con señales, con prodigios y diversos. Ahí es la palabra poikilo, la palabra griega. Diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra griega poikilos es usada en el Nuevo Testamento para describir las pruebas, pero también para describir los milagros. Pero ¿cómo podemos acceder a ellas si tenemos la preparación de la piel de leopardos? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Para qué queremos la piel de los leopardos? Yo quiero explicárselos con el siguiente video. Hermosos lingotes. Cómo queda precioso el metal. Pero para llegar a esa preciosura, esa brillantez que parece un espejo,
Leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, lo que estamos viendo en el video, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de, primero, aprobación; segundo, gloria; y tercero, honor, cuando se revele Jesucristo, nuestro Señor. 3 cosas. ¿Y cómo logramos que nuestra fe sea aprobada? Que nos llene Dios de gloria y de honor. ¿Cómo lo logramos? Dice que como el oro, cuando pasamos por el fuego. Dios quiere que tengamos esa piel de leopardo. Dios toca nuestras vidas, Dios empieza a trabajar en ellas porque quiere que en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones del camino, nosotros no perezcamos, no sucumbamos, nuestra fe no desaparezca. Bellísimo, ¿cierto? Está lindo. El primer principio que voy a contarte, voy a explicarte de esta palabra es este: Dios usa sus anuncios para llamarnos. El primer principio es que Dios usa sus anuncios ¿para qué? Para llamarte. Primera de Pedro, volvamos al capítulo 1, versículo 25, dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. ¿Hay alguien que te ha estado predicando de venir a la iglesia, de conectarte con el mensaje de Dios? ¿Hay alguien que te invita a un discipulado? Más vale que empieces a prestarle cuidado, más vale que lo empieces a tomar en serio. ¿Por qué? Porque Dios usa la palabra, la predicación de la palabra, la están usando como un anuncio para llamarte. Lo primero que debemos ver, lo que nos revela Pedro a través de este capítulo: Dios usa los anuncios. Que me insisten para un discipulado, que abra mi casa para una conexión. Ay, pero me da pereza. Ay, pero yo lo hago a mi propia forma. Yo lo hago como yo diga. No seas altivo, no seas orgulloso. No te pierdas la gran oportunidad de Dios. ¿Sabes algo? La Biblia dice que todos somos miembros de un cuerpo. Dios quiere que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Compara la iglesia con un cuerpo. En ese cuerpo tú eres solo un dedo. Nadie puede ser ojo a la vez y corazón a la vez y pie a la vez. Nadie puede hacerlo. Tú eres solo un miembro. Accede con humildad al llamado que el Señor te está haciendo. Y el llamado tiene el propósito de que traerte a sus caminos, mostrarte salvación. No vayas a la estadística: me deprimí, volví al licor, se me acabó el hogar, las peleas que tenemos, la forma en que discutimos. Reconócelo. Si tú dices: no, pero yo no estoy casado, mis papás me dan todo, me dan comida, mis papás me dan habitación, no tengo que pagar ni luz ni agua. Dios te está llamando porque no sabes las diversas pruebas. Dios quiere formarte ya. Accede, no esperes a colapsar. Hechos de los Apóstoles habla otra vez de este atributo. Miremos el atributo de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 23. Este fue entregado. ¿A quién se está refiriendo este verso? Se está refiriendo a Cristo. Dice: este fue entregado según el determinado propósito, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice que la muerte de Cristo era un anuncio. Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesús, nos estaba anunciando salvación. La forma en que podemos acceder a la presencia de Dios no es nuestras buenas obras, que yo le doy mercado a los necesitados, yo soy más bueno que esas iglesias cristianas. Estás muy ignorante. La Biblia dice que todos pecamos. Ninguna buena obra califica para que entres al cielo. Ninguna buena obra. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Entonces, ¿qué hago? Me voy de rodillas hasta la cima de Monserrate. No, la Biblia dice que tampoco tus sacrificios, ni buenas obras ni sacrificios.
Hechos de los Apóstoles nos estaba diciendo que solamente a través de la muerte de Jesús puede ser saldada nuestra deuda, la deuda que yo tengo con Dios. El argumento que yo tengo y las maldiciones que yo tengo por el pecado solo las puede cancelar la sangre de Jesús. Otro lugar donde se usa proginosko es Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Versículo 48 dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados. Otra vez se usa proginosko. Estaban destinados a la vida eterna. Lo que nos dice este versículo de Hechos de los Apóstoles es que la predicación que estaban haciendo los primeros cristianos era un anuncio. Así como la muerte de Jesús era un anuncio, así también la predicación de los primeros cristianos, dice el capítulo 13 de Hechos, era un anuncio. El capítulo 2 nos dice que la cruz, el sacrificio del Señor en la cruz era un anuncio para nuestra salvación. Y en el capítulo 13 nos dice que ahora la predicación de la palabra en la boca de los primeros cristianos era un anuncio. El atributo de la naturaleza de Dios, presciencia. Y Pedro nos dice que Dios también nos anuncia su palabra con diversas pruebas. Cuando estamos pasando por pruebas como la que en la actualidad el mundo, la humanidad estamos viviendo, es un anuncio de Dios. La versión traducción lenguaje actual dice así, de Hechos 13, capítulo 48, dice: cuando los que no eran judíos oyeron esto, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno, y todos los que Dios había elegido, y había elegido eso otra vez proginosko, para recibir la vida eterna, creyeron en Él. Aquí lo explica de una forma más precisa, más entendible, que la predicación de los primeros cristianos, el anuncio que les dieron predicando la Biblia, era para salvarlos. Dios en sus anuncios persigue salvarte de algo malo que puede venir para ti, de que no seas de las estadísticas de lo que dice la psiquiatría, lo que dice la psicología o el Instituto de Salud Mental en los Estados Unidos. No llegues a la depresión, no llegues a engrosar esta fila de quien se queda postrado y perdió su destino, perdió su esperanza, perdió su felicidad. Dios no quiere eso para nosotros. Hay un teólogo que yo recordé preparando esta enseñanza. Le llamaban el Shakespeare de los teólogos puritanos, el Shakespeare, porque su forma de predicar, sus sermones que dejó escritos, sus libros bellísimos, un lenguaje, el Shakespeare de los teólogos puritanos. Thomas Adams vivió en el siglo XVI, un teólogo puritano. Thomas Adams en uno de sus libros escribió: Qui credic, quod non videm. Videbit quod credit. Es latín, y latín traducido al español significa: el que cree lo que ve, un día verá lo que creyó. Precioso, ¿cierto? Esto me pareció una excelente reflexión y pensamiento de lo que nosotros estamos leyendo en Primera de Pedro, en Hechos de los Apóstoles. Si nosotros creemos el anuncio, veremos lo que estamos creyendo. La condición de Dios, como dice el teólogo, el Shakespeare de los teólogos puritanos, la condición es creer. Si creemos el anuncio, ¿y qué es creer? Pues creer es actuar conforme a lo que me están diciendo, avanzar de acuerdo a ese pensamiento, esa palabra que me están poniendo en mi corazón, en mi mente. Y si creemos, un día vamos a ver lo que estamos creyendo. Qué lindo como lo dice Thomas Adams. El segundo principio de esta enseñanza del Primera de Pedro es este: Dios usa sus anuncios para formarnos. Primero, Dios usa los anuncios para llamarnos, pero en segundo lugar, Dios usa los anuncios ¿para qué? Formarnos. Este principio está en Primera de Pedro, capítulo 1, veamos el versículo 24 y 25. Ahí está este principio. Dice: porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tú ves en rojo
todo mortal y toda su gloria. Ahí no dice excepto los cristianos. En realidad dice, ahí no dice excepto los que tienen mucho dinero, excepto los empresarios, excepto las actrices o los actores de cine. Ahí no dice eso, ahí dice que todo mortal, y dice toda su gloria, todo su éxito. ¿Qué le va a pasar? Llega a su fin, va a perecer, se va a acabar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dios está intentando prepararnos con la piel de leopardo. Está intentando llamarnos. Tú me estás viendo, alguien te invitó. Es porque Dios, a través de ese anuncio, te está llamando. Pero también nos intenta formar con la piel de leopardo. Dice esa escritura que Dios nos quiere, sencillamente hace esto: decepcionarnos para animarnos. Dios quiere decepcionarnos para que vivamos animados. Es lo que Dios intenta hacer al decirnos que todo nuestro éxito se acabará. ¿Cuánto va a durar tu éxito? Lo que dura una florecita cuando sale en la grama del pasto. ¿Cuánto puede durar esa florecita? Hay algunas que no duran sino de una noche para otra y ya amanece marchita. Dice el Señor que todos tenemos 15 minutos de éxito, todo mortal. Este es un mensaje para todo ser humano. Todos tenemos 15 minutos, 5 minuticos de éxito, de alegría, de ay, me casé, ay, me prestaron atención, ay, qué felicidad. Pero esa felicidad estuvo alineada con la Biblia, estás caminando con la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que ese éxito se te va a acabar. ¡Wow! Pero si yo soy cristiano, dice a todo mortal, cristiano o no creyente, nuestra vida es como la hierba, un día vamos a morir. Y nuestro éxito es como la flor de la hierba, se va a marchitar. ¿Qué se marchita primero? La flor. La hierba muere y la flor se marchita, se seca y también muere. El Señor dice que lo único que tenemos seguro es su palabra. Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Dios nos quiere preparar con la piel de leopardo para que cuando ese éxito pasó, tú no pierdas tu esperanza. Porque Dios seguirá siendo Dios y Dios volverá a intervenir en nuestras vidas. Nos está preparando, dice Pedro, para tener una esperanza viva. Nos está formando para que no caigamos en la depresión, para que nuestra vida no se vaya a arruinar, a colapsar nuestros sueños. Pero en el versículo 5, ahí mismo, primera de Pedro 1, verso 5 dice: a quienes el poder de Dios protege. ¡Wow! Dios quiere protegernos mediante su poder. Con su poder mediante la fe, hasta que llegue la salvación que ha de ser revelada en los últimos tiempos. Vimos que quiere mantener la esperanza viva en el versículo 3, pero en el versículo 5 dice que quiere protegernos. Con su poder quiere protegernos. Pues, ¿tú crees que vale la pena ser formados con la piel de leopardo o no? ¿Vale la pena ser formados en la palabra de Dios? ¿Aceptar ser discipulados? ¿Aceptar servir al Señor? ¿Aprender a ser? ¿Vale la pena o no? Claro que vale la pena. Tu carácter va a ser diferente, mi carácter va a ser distinto, y cuando vengan las pruebas, como en la que estamos en la actualidad, no vamos a perder nuestra esperanza. Hermoso. Vale la pena ser formados en la palabra de Dios, en el mensaje de nuestro Señor. El siguiente principio que también nos muestra Pedro en su capítulo 1 es este: creer el anuncio, conocer a Dios y tener la piel de leopardo solo es posible por Cristo. Tú no puedes lograr creer el anuncio, conocer a Dios y tener la piel de leopardo porque ingreses a un tipo de universidad. No, es que yo me voy a matricular en teología y voy a superar al pastor. Superarás de pronto en algunos conocimientos intelectuales, pero conocer al Señor y lograr tener nuestra piel de leopardo, capaces de tener el carácter, la esperanza viva, la protección de Dios, aún en las pruebas, aún en las adversidades, eso no se puede lograr, sino solo a través de Cristo. El conocimiento de Dios, la piel de leopardo y la capacidad de creer el anuncio
solo se alcanzan cuando, solamente se alcanzan cuando yo tengo a Cristo. Leamos 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, dice: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. ¿Obedecer a quién? ¿A qué iglesia? ¿A qué religión? ¿Qué rito? ¿Qué sacramento? Dice obedecer solo a Cristo. ¿Y ser redimido por quién? Su sangre, no actos buenos, no es que yo le ayudo al pobre, es que yo... No, así no haya redención. Redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. La única forma de nosotros ser redimidos, la única forma de conocer a Dios y la única forma de adquirir el carácter, la piel de los leopardos, la única forma es a través de Jesucristo, por medio de su sangre preciosa. Imagínate que solamente en 3 casos era usada la sangre sobre una persona en el Antiguo Testamento, solo en 3 casos. Te voy a mostrar el primero, que está en Levítico capítulo 14, versículo 6 al 7 dice: toma la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua del manantial. Luego rociará 7 veces. ¿A quién? A quien va a ser purificado de la infección, en otras versiones dice de la lepra, y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto al ave viva. Estoy leyéndote la primera ocasión o razón por la que se rociaba en el Antiguo Testamento sangre, y era un gran anuncio cuando lo que Dios quería hacer era darnos un gran anuncio cuando la sangre se derramaba sobre una persona. La primera vez leíste ahí, dice, la rociaban para quedar purificado de una infección. ¿No ves en rojo? Levítico 14 dice para ser purificado de una infección o de la lepra. En el Nuevo Testamento, la sangre de nuestro Señor Jesús, la lepra significa el pecado. La sangre de Jesús iba a borrar todo ¿qué? Pecado, como dice Pedro. La sangre era un gran anuncio del Señor, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. La segunda razón por la que se rociaba sangre en una persona en el Antiguo Testamento está en Éxodo 24, versículos 7 al 8 dice: después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Y Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Primera razón por la que se rociaba sangre sobre una persona en el Antiguo Testamento, Levítico 14 dice que se derramaba para limpiarlo o sanarlo. Nos purifica del pecado y nos sana de toda enfermedad la sangre de Jesús. En segundo lugar, Éxodo 24 dice que la sangre era derramada para hacerlo su propiedad, entrar en pacto con Dios, el pacto nuevo. Cristo nos hace propiedad de Dios, nos ayuda a entrar en pacto con el Señor nuestro Dios. Y la tercera razón por la que se derramaba sangre sobre alguien está en Éxodo 29, 21 y 44 dice: y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos, sobre sus vestiduras. Y así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Versículo 44, ¿para qué era esa consagración? Consagraré la tienda de reunión, el altar, y consagraré a Aarón y sus hijos para que me sirvan. 3 razones poderosas, lindísimas, por las únicas 3 razones que se derramaba sangre de un cordero, de un animalito, sobre una persona en el Antiguo Testamento. La primera, para limpiarlo del pecado, de la enfermedad. Segunda razón, para entrar en pacto, hacerlo pueblo de Dios, propiedad de Dios. Y la tercera razón, para que se derramaba, ¿para qué? Consagrarlo a su servicio. 3 cosas que quiere el Señor hacer por medio de la sangre de Jesús contigo y conmigo. Lindísimo. Quiero concluir esta enseñanza con un tremendo anuncio que hasta hoy nos deja con escalofríos.
Salió el año pasado, le hicieron una entrevista en este canal de noticias que se ve aquí en Colombia y en otras partes del mundo, en Estados Unidos también, se llama NTN 24. Pues entrevistaron a esta persona que recibió un anuncio de Dios impresionante. Estuvimos averiguando un poco tu historia y le revelaste a tus padres que habías visitado el cielo a muy corta edad, exactamente a los 4 años. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Y si puedes compartirla, por favor. Yo crecí en una familia muy humilde que no tenía dinero, televisor, y nosotros en realidad, mis padres nunca compartieron sus creencias con nosotros, así que cuando crecí en este ambiente, yo por algún motivo a la edad de 4 años comencé a tener estos sueños vívidos y visiones y yo no tenía el vocabulario para expresarlos, así que lo que hice fue usar cualquier tipo de cosas que tenía a la mano, pinturas, lápices. Y la pregunta aquí es cómo lo tomaron tus padres, porque sabemos que tú venías de un hogar que no era muy creyente precisamente. Al principio ellos no lo asimilaron de inmediato, debo decirlo, fue un proceso, fue poco a poco. Yo creo que, ya que mi madre era una persona muy atea y agnóstica, y también mi padre, ellos no lo asimilaron de inmediato. Fue un proceso largo en realidad. Y ahora tú has asegurado que tras este encuentro Dios te dijo que te iba a ayudar a transmitir un mensaje a la humanidad. ¿Cuál ha sido este mensaje? Miles y miles de personas que llegan con incredulidad, no creen nada de lo que he hecho, me llaman la hija de Satanás, me llaman una mentirosa, o dicen que soy una artista falsa, me llaman muchos nombres que no puedo repetir en televisión, pero llevar una sonrisa a una persona poco a poco, esa es mi meta con mi arte, llevar un poco de esperanza, al menos a una persona. ¿Cómo te parece? Ojalá muchas personas se puedan sentir reflejadas en esta historia. El Washington Times hizo una entrevista a ella. Akiana Kramarik es el nombre de esta niña que nació en una familia de ateos. Dice, Akiana comenzó a dibujar a la edad de 4 años. A los 6 años ya pintaba lienzos. Le dijo a su madre que tenía que pintar porque tenía visiones de Dios. Sus padres, que eran ateos en ese momento, porque ya se convirtieron, estaban simultáneamente confundidos y sorprendidos por las pinturas de su hija, del cielo y de Jesucristo, a quien ella se refirió como Dios, que Jesús era Dios. Y el cuadro que vieron en la entrevista en NTN 24, ese es el más famoso que ella tiene, y pagaron como, algo así como $50,000, creo, pagaron por ese cuadro. Le llamó la niña, oye, ¿cómo te parece? 8 años. Ella empezó a tener las visiones y a pintar a los 5, y ese cuadro que se llama Príncipe de Paz, que ella dice que él era el príncipe de paz y que era Dios, le dijo a sus padres, ese cuadro lo pintó a los 8 años. Wow, 8 años y nunca le habían hablado de Dios. No había ni televisión en su casa para decir, no, es que se vio en una película. Sus padres no tenían televisión. Ella dice que venía de una casa muy humilde, de escasos recursos, no había ni televisión. 4 años, no había ido todavía ni al jardín para decir, no, es que escuchó en el jardín a otra niña que habló de Dios. 4 años, todo el tiempo en su casa, ateos completamente. ¡Wow! Es algo impresionante que ha llamado la atención, pues la mayoría, a los 12 años, Oprah Winfrey la invitó a su programa para entrevistar. La mayoría de medios más serios y famosos del mundo la ha invitado porque su experiencia es impresionante. A los ateos, ¿te está hablando Dios a ti? Dios te ama. Y si alguien te está predicando la palabra de Dios, si estás teniendo sueños con la iglesia, como una vez me dijo una persona cuando llegó a la iglesia, yo soñé con usted, increíble, me sorprende que Dios le haya guiado de esa forma, a través de sueños, a través de visiones, a través de la invitación de un familiar, de un amigo, porque Dios te quiere salvar, quiere formarte la piel de leopardo, que en las diversas pruebas
No pierdas la esperanza, que en las diversas pruebas veas milagros de Dios. Este es el propósito.